Biblia, por favor, y abrir el libro de Éxodo, capítulo 2. Éxodo, capítulo 2. Mientras que lo encuentran, también este domingo vamos a tener un misionero que va a pasar por aquí. Se llama Cristian Amaro. Es misionero a Morelos. Si pueden orar por él, y cuando lo vean, si lo pueden saludar. Parece como que Dios nos está mandando más misioneros que quieren pasar por aquí, ¿verdad? Y pues está bien, hay que conocerles y ayudarles y orar de alguna forma por ellos y ayudarles con lo que podamos y nomás ser de ese ánimo y apoyo para ellos, ¿verdad? Pero Cristian Amaro, y se me hace que con su familia va a pasar por aquí, así que salúdenle y hágalo sentir en casa, ¿verdad? Y que déjele saber que estamos para orar por él y apoyarle, ¿verdad? Y que sepa que se sienta como un lugar de refugio, más bien de descanso, mientras que él sigue buscando apoyo, ¿verdad? Y pues hay que ser de bendición a él. Éxodo capítulo 2, versículo 11. ¿Todos están ahí? Dice la palabra de Dios: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Y así vamos a leer, vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, gracias, Señor, por el gran mensaje del evangelio que usted ha resucitado, y por ese hecho hay esperanzas para el cristiano, hay esperanzas para el mundo si solamente volteamos la vista hacia usted. Señor, le pedimos que usted nos recuerde de esta gran verdad, y que, Señor, todavía no ha terminado con nosotros. Ayúdenos, Señor, a seguir en pos de usted, Señor, y nunca desviarnos. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos, amén. Pueden tomar asiento. Pues estamos hablando acerca del fracaso. Creo que es un tema importante porque es algo en lo cual todos hemos experimentado. Todos nos podemos identificar con el fracaso porque todos hemos fracasado de alguna forma u otra en diferentes ocasiones, de diferentes grados. Y la realidad es de que Dios nos da personajes en su palabra que nos dan ejemplos de personas que han fracasado igual por la misma razón, para aprender de ellos y reconocer lo que hicieron correctamente y lo que hicieron incorrectamente, para nosotros aprender de su ejemplo y poder crecer nosotros. Y pues aquí tenemos un personaje que fracasó, y vemos ahí que fracasó en gran manera, en una manera que quizás pocos de nosotros podríamos identificarnos con él, pero sin embargo fracasó. Y vemos que él, siendo hebreo, Moisés, se identificó con esos sufriendo, esos que estaban en esclavitud. Él reconociendo que él estaba en una posición de privilegio, de autoridad, y él podía haber usado su autoridad para seguir con esos mismos privilegios, pero a ver a sus paisanos estar sufriendo, ya no pudo soportar más, y quizás no respondió correctamente como debería de haber respondido. Quizás no respondió correctamente, y dice que pues mató al egipcio y lo escondió en la arena. 40 años. Estamos hablando un poquito de esto en mi clase, pero 40 años. Imagínense, usted acaba de matar a alguien y, como sabemos, es descubierto. La gente comienza a platicar, a hablar del hecho, y lo descubren, y tiene que huir y tiene que decidir qué va a hacer con su vida a los 40 años. Quizás pensando uno, pues ya a los 40 años ya quiero estar estable en un lugar, ya quiero saber la dirección de mi vida, qué voy a hacer, mi oficio, para desarrollarme mejor y aún comenzar ya a tener la vista hacia el jubilarse uno, ¿verdad? Y ya tener esa cantidad de dinero para poder jubilarse y poder disfrutar el resto de su vida. Quizás ese es el sueño americano, ¿verdad?, que le llaman. Pero en este caso, Moisés a los 40 años tomó una decisión que afectó el resto de su vida, pero no en buen sentido. No impactó, sino afectó. Y vemos que tiene que huir.
Y él es presentado con una decisión. ¿Cómo va a ver esta decisión o cómo va a ver el comienzo del próximo día? ¿Lo va a ver como sigue en la noche o como el comienzo de un nuevo día? La oscuridad muchas veces es difícil para discernir. No sabemos si es que se está acabando la noche todavía o va comenzando un nuevo día. Porque aun cuando comienza un nuevo día todavía permanece oscuro. Y nomás el reloj no dice, ¿verdad?, qué hora es. Pero a ver la oscuridad sin reloj, se nos hace difícil discernir dónde nos encontramos. Acabando la noche o comenzando el día. Se me hizo interesante que en Juan 20, versículo 1, cuando María Magdalena va a la tumba a buscar a Cristo, el cuerpo de Cristo, es interesante cómo lo describe. Juan 20, versículo 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro. Todavía uno podría decir fácilmente era noche. Dice, siendo aún oscuro al sepulcro, que fue ahí. Pero dice, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro. Fue de mañana, haciéndonos entender el Señor, aunque estaba oscuro, había comenzado un nuevo día. Aunque estaba oscuro, era el primer día de la semana. Fue de mañana. Nos quiere aclarar, si miraba oscuro la situación, se miraba como que ya no había esperanzas, pero no. Aquí aclarar, Dios nos dice, fue de mañana. Fue de mañana. Había esperanzas. Y pues vio quitada la piedra del sepulcro. Algo había sucedido. Ella llegó triste, pero salió corriendo después, alegre. Porque se miraba oscuro el día, pero Dios nos dice un detalle. Dice, fue de mañana. Estaba comenzando algo nuevo. Voy a preguntarte, cuando fracasas, ¿cómo ves la situación? ¿Como acabando la noche o está comenzando el día? ¿Cómo ves la situación? ¿Eres de esos que dices, no, pues esta noche como nunca terminará, nunca va a terminar, esta noche sigue, es una noche perpetua? ¿O lo ves como, yo creo que está comenzando el día? Nuevas oportunidades. Todos vamos a fracasar. La pregunta es, ¿cuál es tu perspectiva? Cada experiencia crucial puede verse como un contratiempo o como el comienzo de una nueva aventura maravillosa. Depende de tu perspectiva. No sé quién es Mary Roberts Rinehart, pero ella es la que lo dijo. Cada experiencia crucial puede verse como un contratiempo o como el comienzo de una nueva aventura maravillosa. Depende de tu perspectiva. Contratiempo o comienzo de una nueva aventura maravillosa. ¿Cuál es tu perspectiva? Eso va a depender si retrocedes o si te vuelves a levantar, como hablamos el miércoles pasado. Los justos caen 7 veces y vuelven a levantarse. Pues si es que te vas a volver a levantar, es porque tienes una perspectiva correcta. No de que cualquier cosita te derriba y ahí te quedas tirado, porque ya se terminó el mundo, ya se te acabó todo, las esperanzas, ya no puedes seguir adelante. Pues vemos que Moisés, el fracaso de Moisés fue obviamente un gran fracaso. No fue cualquier fracaso como muchos de los nuestros. Dice que miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Moisés conocía las escrituras. Él conocía, ¿verdad?, que Dios había prohibido matar. Éxodo 2:7 al 10 dice, entonces su hermana, cuando es que ya pone a Moisés, su mamá, en una arca, ¿verdad?, él lo pone allí en el río y es encontrado por la hija de Faraón y se le acerca a la hermana de Moisés. Dice Éxodo 2:7, entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve.
Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Él fue criado, dice, versículo 10, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Él fue criado en un hogar hebreo, instruido por las escrituras. Él conocía las escrituras. Él conocía lo que era correcto, lo que era incorrecto, lo que le agradaba a Dios, lo que no le agradaba a Dios. Sin embargo, él decidió hacer el mal. Fracasó. Es peor el fracaso cuando sabemos lo que es correcto y aún así no lo hacemos. Porque no podemos decir es que fue por ignorancia. Él sabía bien lo que estaba haciendo. Sabemos que Moisés no tuvo dominio propio. Fracasó en desobedecer, fracasó en no controlarse. Creció Moisés en la casa de Faraón con todos los derechos y privilegios de un príncipe de Faraón, y lo perdió todo. En los ojos de los egipcios, él fracasó. Quizás en los ojos de muchos hebreos. Y luego escuchamos o leemos en Éxodo 3:1: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro. Apacentando Moisés las ovejas. Ahora era un pastor. Génesis 46, versículo 33, aquí es todavía en la historia de José. Está preparando a su familia, a sus hermanos, a que sepan qué decir cuando se presenten delante de Faraón. Y José les dice en Génesis 46, 33: y cuando Faraón os llamare y dijere: ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis: hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén. Porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Es abominación. Los egipcios despreciaban los pastores de ovejas. Y ahora era precisamente lo que Moisés era: un pastor de ovejas. Quizás había algo en él que sentía esa desilusión. ¿Cuándo me iba a imaginar yo que yo iba a ser pastor de ovejas? Él había sido instruido por los egipcios también en su educación, su preparación. Así que me imagino que había a lo menos sido expuesto a estos valores, y pues quizás algo lo había aceptado él también de estos valores. Y quizás había algo en él que se sentía como un mayor fracaso. Fracasó por desobedecer las escrituras. Fracasó por no tener dominio propio. Fracasó porque abandonó todos los privilegios y derechos de un príncipe. Fracasó porque ahora el oficio que era uno despreciado por los egipcios, la cultura en la cual se crió él. Fracasó de todos aspectos. ¿Te has sentido como un fracaso tú en alguna ocasión? Como de acuerdo a la opinión de otros, tú eres un fracaso. O de acuerdo a una decisión o decisiones que has tomado, te has sentido como un fracaso. Te has sentido como que ahora Dios me puede usar a mí. He fracasado. La razón que quiero tocar este tema y extenderlo y desarrollarlo es porque todos hemos luchado con ese pensar, si lo queremos aceptar o no, obviamente en diferentes grados, a diferentes extremos. Y quizás no hemos sentido eso por un tiempo, y quizás en el futuro lo vamos a sentir, pero quiero que respondamos correctamente, porque todos vamos a fracasar de alguna forma u otra. Y hermano, yo no quiero que lo uses como excusa para alejarte de Dios. En primer lugar, Dios no tiene la culpa. Ahora, Dios nos presenta un ejemplo en Moisés para aprender de su ejemplo, para seguir su ejemplo, no en asesinar, sino en seguir adelante. Vemos que a pesar de todo eso, Dios le habla y Dios lo usa. Dice Éxodo 3:2: mientras que él estaba apacentando las ovejas, dice: se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza,
Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Escucha la voz de Dios. Y como sabemos cómo termina la historia, Dios lo usa de gran forma. Había fracasado, pero la historia no termina ahí. Dios lo usa como nadie se hubiera imaginado, ni mismo Moisés hubiera imaginado. Ahora, ¿qué podemos aprender nosotros del fracaso o los fracasos de Moisés? Pues número uno, que necesitamos que definir el fracaso, definirlo. Lamentablemente, ¿verdad? Mientras que uno sigue en un lugar pastoreando a través de los años, uno comienza a poder ayudar a personas que han fracasado. Y algo que siempre les he dicho a las personas que se han encontrado en ese lugar lamentable, ¿verdad? Es que no dejes que esto te define a ti. No dejes que esta situación, este fracaso, este pecado llegue a describir el resto de tu vida. Tienes que entender que esto no es el último capítulo. El libro todavía se está escribiendo. Y muchos de nosotros pensamos que ya se terminó el último capítulo y ya se cerró el libro y ya no se puede agregar más. Y nos damos por vencidos y pensamos que ya no puede usarme Dios. Y nos alejamos y nosotros hemos determinado que ese fue el último capítulo, cuando Dios no dice así. Necesitamos definir el fracaso. ¿Qué es? ¿Qué es el significado del fracaso? ¿Qué significado va a tener? Dice acerca de Moisés, versículo 26 de Hebreos 11: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Tenía puesta la mirada en el galardón. Dijo: yo prefiero agradarle a Dios que seguir buscando las riquezas de este mundo. No respondió correctamente, y quizás aun cuando estaba apacentando las ovejas, tenía que entender y recordarse que todavía había galardones que alcanzar para el Señor. No dejó que el fracaso llegara a definirlo a él. Oh, Moisés, el fracaso no iba a terminar la historia, no iba a ser así que iba a ser visto él. Él lo determinó. Él iba a cambiar el significado de ese fracaso. Uno de los más grandes problemas que la gente tiene respecto del fracaso es que juzga demasiado apresuradamente situaciones aisladas en su vida y las clasifica como fracasos. En lugar de hacer eso, deberían mantener en mente el cuadro completo de cada situación. Moisés llegó a conocer que el día estaba comenzando. No es que todavía estaba en la noche. Este era un nuevo comienzo. Sí se encontraba como pastor, sí se encontraba en el desierto, sí se encontraba pobre, sí se encontraba en un lugar ajeno a lo que él conocía, pero él decidió que iba a ser un nuevo comienzo, no la última palabra de su vida. Tienes que cambiar el significado del fracaso. Este es un nuevo comienzo, no es la última palabra. Hermanos, ¿cómo respondes tú? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Lo ves? ¿Lo ves como está acabando la noche? Una noche perpetua. ¿O está comenzando el día? Una nueva oportunidad. Moisés decidió tener una nueva oportunidad. Tenía puesta la mirada en el galardón. Así que necesitamos que cambiar el significado del fracaso, pero también necesitamos visión. Hebreos 11:24 dice acerca de Moisés, de nuevo, por la fe, que estaba viendo algo que no se podía palpar, literalmente ver. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, dijo: esto tiene mayor valor.
yo voy a ver más allá de lo que estoy viendo ahorita. Quiero alcanzar algo más valioso. No quiero estancarme, no quiero permanecer aquí. Necesitamos visión. Proverbios 29:18 dice: sin profecía el pueblo se desenfrena. Que lo que nos mantiene controlados, lo que nos mantiene dentro de límites, lo que nos mantiene en orden, lo que nos mantiene sobre el camino correcto, es la profecía. Lo que Dios dice acerca del asunto. Profecía, la visión, ¿verdad? No estamos siendo guiados por lo que vemos en el momento, porque lo que vamos a ver va a afectar lo que sentimos, y lo que sentimos no puede ser lo que nos guía. Emociones no deben de ser nuestros dictadores, perdón. Solamente son, como hemos dicho anteriormente, son indicadores que algo existe, ¿verdad? Que algo nos está afectando, pero no debe dictar cómo respondemos. Porque si somos basados en lo que estamos viendo en el momento, en realidad, hermanos, siempre vamos a terminar en ruina. Porque no andamos, dice la palabra de Dios, porque por fe andamos, no por vista. Tiene que haber visión la cual nos va a guiar, ese sueño de lo que Dios nos ha dicho que Dios desea de nosotros, que nos va a motivar, impulsar, cuando en realidad no vemos que la situación es agradable. Que no pensamos de dónde va a poder hacer algo el Señor aquí. Es cuando Dios parte el mar. Pero no somos guiados por lo que vemos. Tenemos que tener y necesitamos visión. Y cuando caemos, el justo cae 7 veces, pero vuelve a levantarse. ¿Por qué? Porque tiene visión de que hay algo más que me espera. Hay algo más grande que Dios todavía puede hacer. Y esto solamente es algo que Dios va a usar. La visión es el primer paso en la misión. La visión es el primer paso en la misión de convertir tu contratiempo en una preparación para una victoria aún mayor. El fracaso puede ser algo que nos sucede o algo que hacemos. El fracaso puede ser algo que nos sucede a nosotros, independiente de nosotros, de que no tuvimos control y nos sentimos como un fracaso por algo que nos ha sucedido. O puede ser algo que nosotros hemos hecho. Ambas formas, que nos sucede o que hemos hecho. Sin dar licencia a tomar malas decisiones, ¿verdad? No use esta enseñanza como licencia. Pues voy a fracasar a propósito. Voy a tomar malas decisiones porque acabo tengo que tener visión. No seas tonto tampoco. Dios nos ha dado sabiduría, o más bien Dios quiere que tengamos sabiduría, ¿verdad? Pero estoy diciendo que cuando hemos fracasado, ¿verdad? Y no es que lo quisimos hacer, porque si tú a propósito estás tentando a Dios, tú vas a tener consecuencias, ¿verdad? Que te van a llegar porque tú mismo las has traído. Pero estoy diciendo que, digamos que un momento de debilidad, y una vez más, no para usarlo como permiso para tener tus momentos de debilidad a propósito, pero un momento de debilidad, algo sucedió, fracasaste, ¿verdad? O algo que te sucedió y lo ves como un fracaso. A eso me estoy refiriendo. ¿Cómo responder? Tenemos que en esos momentos, hermanos, tener visión. Si no te vas a desenfrenar. Dice más, el que guarda la ley es bienaventurado. La bendición viene con regresar a la palabra de Dios. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Necesitas que ser guiado por la visión que Dios te pone por delante. Tú eres algo más grande que lo que tú te puedes imaginar. Y quiero hacer algo más grande. Y esto es solamente una pieza en lo que Dios va a hacer en tu vida. Lo va a usar. Hermanos, todo en nuestro pasado tiene un lugar y una parte en nuestro futuro. No es por casualidad lo que nos ha pasado. No es por casualidad lo que hemos experimentado. Todo tiene su lugar, pero es tan importante que aprendamos la lección para poder utilizarlo correctamente en el futuro. Tenemos que tener la visión de que Dios todavía va a hacer algo más grande. No te estanques. Pero algo que tenemos que aprender, hermanos, es tener poca retrovisión. Poca retrovisión, viendo hacia atrás. Es bueno tener retrovisión para que tú no repitas los errores del pasado. Acuérdate lo que hiciste. No para gozarte en ellos, en esas decisiones, sino para evitar los errores. Pero desafortunadamente la mayoría de las personas que comienzan a enfrentar su pasado se quedan atrapadas en él y no pueden sobrepasarlo.
El pasado, me gusta lo que dijo esta persona. El pasado es un lugar de referencia, no un lugar de residencia. El pasado es un lugar de referencia, no un lugar de residencia. Muchos ahí estamos viviendo y recibimos el correo y ya somos dueños de esa casa, ni estamos alquilando. El pasado es un lugar de referencia. Oh, esto ya sucedió, tengo que evitar este lugar para ya no regresar a ese lugar, y no un lugar de residencia para ya no estancarme ahí. Hay una razón por la cual su auto tiene un parabrisas grande y un espejo retrovisor pequeño. Ponte a pensar en eso. Hay una razón por la cual su auto tiene un parabrisas grande y un espejo retrovisor pequeño. Se supone que usted debe mantener su vista hacia donde va y solo ocasionalmente revisar donde ha estado. De otra forma, te vas a estrellar. Y por eso que muchos se estrellan, porque se la pasan viendo hacia atrás y no ven a dónde van. Y no pueden ir muy lejos porque no están poniendo atención. Entonces debemos tener visión, pero poca retrovisión. Poca. Mucha visión, poca retrovisión. Y mucho discernimiento, visión dentro del momento. Proverbios 2:10 dice: cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción o discernimiento te guardará, te preservará la inteligencia. Discernimiento es el poder de ver dentro de una situación y llegar a la naturaleza interna de las cosas. Poder discernir, poder observar y entender lo que estás viendo. Ver la situación por lo que es, por la que es algo temporal. Hermano, ni el fracaso ni la victoria es permanente. Y tenemos que entender ese hecho. Muchos de nosotros fracasamos y pensamos que es permanente. No, puede ser temporal. Si tú entiendes o si tú tienes visión. Y la victoria, hermanos, también es temporal. Muchos de nosotros, por el hecho de que pensamos que es permanente, bajamos las defensas y caemos en la próxima trampa puesto por el enemigo, porque pensamos que la victoria es permanente. He caminado con el Señor, así que siempre voy a caminar con el Señor sin tener que caminar con el Señor. No, Dios mandó pan para cada día cuando estaba en el desierto. Tenían que recibir para el día lo que Dios les mandaba. Y es igual ahora. Tenemos que recibir para el día lo que Dios nos manda. Tenemos que caminar con Él día en día. Y tendremos discernimiento. ¿Cómo ves la situación? ¿Cómo ves tu fracaso? ¿Como una entrada o como una salida? ¿Como el fin del camino o como el principio de uno? ¿Como el final de la frase o como una pausa breve en ella? Entonces, tenemos que cambiar el significado del fracaso. Necesitamos visión y tienes que entender que estás en proceso. Estás en proceso. Sí, es interesante que cómo llegó Moisés a fracasar. No tuvo dominio propio. Sin embargo, en Números capítulo 12, versículo 3, dice acerca de Moisés: y aquel varón Moisés era muy manso. Manso es poder bajo control. Hablando de Moisés, ¿quién hubiera pensado que Moisés hubiera sido descrito como alguien manso cuando aquí está asesinando a alguien? No tenía control sobre él mismo. Sin embargo, a través de los años comenzó a desarrollarse. Y esto es a los 40 años, hermanos. A los 40 años no tenía control, dominio propio. Y a través de los años, Moisés llega a ser conocido como alguien muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Wow. Eso quiere hacer entender que siguió creciendo, desarrollándose. ¿Cuántos años tienes tú y tú crees que no puedes crecer todavía? Que no puedes cambiar. Es que así soy, siempre seré. Es tu decisión. Pero no porque Dios no te quiere cambiar, es que tú no quieres cambiar. Aquel varón Moisés era muy manso. Después de los 40 años todavía creció. Amén.
El éxito no es un destino. El éxito no es un destino, un lugar al cual se va a llegar a un día. Así vemos la vida nosotros. Es que un día voy a ser exitoso. El éxito no es un destino. El éxito es un viaje que usted inicia. Y el éxito se va alcanzando según lo que uno hace día tras día. Es un proceso, nunca un destino. Ahí está el problema. Pensamos que es un destino y pensamos, algunos de nosotros arrogantemente ya pensamos que hemos llegado a ese destino. Y ponemos el freno de emergencia para que nadie te mueva. Y por eso no creces. Porque tú piensas que ya llegaste. Y estás bien equivocado. Porque Dios nunca dice que mientras que estás en esta tierra, que vas a llegar a la imagen final al cual Él está formando. Y la razón que muchos de nosotros ya nos hemos hecho duros y arrogantes y carnales y endurecidos y de malas fachas, porque pensamos que hemos llegado al destino. Porque en nuestra mente el éxito siempre fue un destino. Y hermano, tú ya no estás creciendo, porque te has equivocado todo este tiempo. El éxito no es un destino, porque déjeme decirle, a pesar de que dice esto acerca de Moisés, la razón que no entra a la tierra prometida, porque no controló su ira. A los 120 años se le olvidó que el éxito es un proceso, no un destino. El fracaso no es un lugar al que se llega, como el éxito no es un resultado, es un proceso. Es como uno enfrenta la vida a lo largo del camino. Nadie puede decir que es un fracaso mientras que no exhale el último suspiro. Hasta ese momento todavía estará en proceso y aún no se habrá dicho la última palabra. Hermano, podemos decir, ¿verdad? En el contexto de los estudios. Entonces, aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Se califican con letras. En México, no sé si toda Latinoamérica, con número. Pero digamos aquí, si uno dice que recibió una F, en Latinoamérica sería que un 1, 2, algo desagradable. Uno diría entonces que fracasó, era un fracaso. Pero la realidad es que no necesariamente. Lo que sucedió es que el proceso fracasó. Tú llegaste a recibir esa nota porque no seguiste un proceso correcto. No fue un momento de fracaso, fue un proceso de fracaso. Podemos pensar, ¿verdad? Que, este día yo fracasé. No. Hay que ver hacia atrás. ¿Cómo te preparaste? ¿Hubo preparación? No hubo preparación. Déjeme decirle, por testimonio, le puedo decir que es más difícil recibir una F o 1 o 2 que algo más alto. Porque se requiere esfuerzo para recibir una nota como esa. Se requiere en realidad un esfuerzo a no estudiar, a no prepararse, a cargar con sus libros a la casa y cargarlos a la escuela de nuevo sin nunca abrirlos. Yo soy testigo. Si necesitas saber cómo recibir una F, yo te puedo ayudar con eso. Recibí varias. Pero se requiere esfuerzo. No es que yo intenté recibir una F, no es cierto. A lo menos mi experiencia no ha sido cierto. Tú tienes que querer recibir una F para recibirla. Sin embargo, de cualquier forma, regresando al punto principal, es el proceso el que te falló, en donde fracasaste. Tú fracasaste en un proceso. No fue el momento, el proceso. Tienes que recordar que estás en proceso. Recibiste una F, un 1, 2. Entonces debes preguntarte qué tienes que cambiar para ya no recibirlo otra vez. ¿Qué tienes que cambiar en el proceso? Esto quizás te va a hacer, porque muchos de nosotros, hermanos, hay que ser honestos, dependemos de nuestro talento, no de nuestro carácter. Muchos de nosotros somos buenos para ciertas cosas y dependemos de nuestro talento
y lo dejamos hasta el último momento porque hemos dependido de nuestro talento tanto tiempo y nos ha sacado de apuros tantas veces que pensamos que esta vez va a ser igual. Y a veces Dios nos permite fracasar para hacernos ver que el proceso está equivocado, que no podemos depender de nuestro talento. Tenemos que reconocer que en toda labor hay fruto. Toda labor hay fruto. Entonces, si le inviertes el tiempo, vas a sacar lo que necesitas sacarle. Pero es un proceso y quizás te va a motivar esa F a estudiar mejor o más tiempo en la próxima vez. Que le dediques más tiempo y no dependas de tu talento. De cualquier forma, recuerda que estás en proceso. Cuando has fracasado, recuerda que Dios no ha terminado contigo. Estás en proceso todavía. Y por último, Dios determina el fracaso. Dios determina el fracaso. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice, conformes, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Puedes resistir lo que Dios quiere hacer o rendirte a Él? Resistirlo o rendirte. Tu percepción y la forma en que reaccionas ante tus errores determinan si tus acciones son o no son un fracaso. Sí, hermanos, tú no determinas lo que debes llegar a ser. Dios determina. Es que, hermanos, muchas veces tenemos la mentalidad errónea, hermano, de que yo sé lo que Dios quiere de mí. Y digamos, por ejemplo, digamos que Dios quiere que tú trabajes en este oficio, sirviéndole al Señor de todo corazón. Y tú ya lo sabes y estás convencido. No hay nada más claro para ti que eso. Y muchos de nosotros lo que hacemos, hermanos, decimos: Señor, yo voy a trabajar o voy a hacer o participar en este oficio y lo voy a desarrollar con mi mayor esfuerzo. Y voy a servirte con mis talentos en este oficio. Y Señor, voy a tratar de ser un siervo fiel en este oficio. Y Señor, voy a ser manso en este oficio. Y Señor, voy a ser fiel a la iglesia mientras yo participo en este oficio. Hermanos, puedes hacer todas esas cosas en este oficio, pero la realidad es que Dios, delante de los ojos de Dios, eres un fracaso. Porque Dios te está llamando a hacer esto. Te ha dotado a hacer esto. Te ha diseñado a hacer esto. Y no es porque quieres obedecer a Dios a tu forma, bajo tus condiciones, haciendo esto. Dios dice no. Dice: yo te he hecho conforme a que llegues a ser conforme a la imagen de tu Hijo, Hijo de Dios. Dice que te ha llamado con cierto llamado. Y es cuando todas las cosas van a ayudar a bien. Hermano, no podemos, y digamos que tú ganas bastante dinero aquí. El mundo va a querer decir que tú eres un éxito. Pero si tú estás resistiendo a Dios, no eres exitoso. Porque no tienes la visión correcta. No es la visión que Dios tiene para ti. No te has sometido a la visión de Dios. Hermano, eso es lo que estoy diciendo. No te da licencia a nomás desobedecer a Dios y aplicar esos principios y pensar: entonces no soy un fracaso. Porque Dios determina quién es exitoso. Y somos exitosos, hermanos. Podemos ser la persona más pobre del mundo, pero si estamos cumpliendo con la voluntad de Dios para nuestra vida, somos la persona más rica del mundo. Y puedes ser el hombre más rico del mundo acá, pero si no estás cumpliendo con la voluntad de Dios, eres la persona más pobre y miserable. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que sí tenemos que cambiar el significado del fracaso. Y es correcto. Esto no es el último capítulo. Pero si tú insistes a permanecer aquí, hermano, tú en realidad no estás llegando a disfrutar y conocer a Dios como tú puedes. Hermanos, estamos queriendo cambiar el significado del fracaso cuando en realidad delante de los ojos de Dios
seguimos siendo un fracaso. Ahí es cuando seguimos en la noche. ¿Por qué digo esto? Porque, hermanos, no estoy diciendo que sigan el pecado y hay que aplicar estos principios. No estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo hay que rendirnos a Dios y luego aplicar estos principios, porque hasta entonces ya no vamos a ser un fracaso. La razón que Moisés llegó a ser usado por Dios, ¿por qué? Porque Dios lo llamó a apacentar las ovejas de él. Entonces fue, y por eso hasta entonces lo vemos como un hombre de éxito. Llegó a ser un hombre de mucho dinero, no, aunque le dieron alhajas y todo el oro, pero no de acuerdo a como el mundo lo determina. Y si Dios te llama a ser rico y tener tu oficio acá, y es acá donde Dios te tiene y tú estás allí, gloria a Dios. No estoy diciendo que es pecaminoso tener dinero y tener cosas, pero lo que determina el fracaso y el éxito es si estás donde Dios te quiere. Es ahí, es tan sencillo. ¿Está acabando la noche o está comenzando el día? Pues tú tienes que determinar si vas a cambiar el significado del fracaso. Si tienes la visión correcta, si entiendes que estás en proceso y si entiendes que Dios determina el fracaso. Sabemos que a los que aman a Dios, dejas que Él determine qué haces, dónde lo haces y cuándo lo haces. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Puedes resistir lo que Dios quiere hacer o rendirte a Él? Hermano, tú determinas si la noche está acabando o si va comenzando el día. Si se presenta una nueva oportunidad o si sigue la noche perpetua. Estás donde Dios te quiere. Y si es así, entonces debes tener o puedes comenzar a tener una nueva visión. Moisés decidió, Dios me está llamando de nuevo, me voy a rendir. Heme aquí, dijo, heme aquí. Y ahí es donde comenzó a abrirse las puertas en la vida de él. Trató de resistir por un momento y luego se rindió por final y dijo, está bien, ¿a dónde quieres que vaya? Lo haré. Ya no fue un fracaso, cambió su vida porque se rindió a Dios. Hermano, es tiempo de rendirte a Dios para que Dios te use como nunca te imaginabas. Si estás donde Dios te quiere, hermano, préstate a las manos del Señor para que te use como nunca te ha usado en cualquier oficio donde Dios te ha llamado a estar. Ahí es donde debes estar, no te muevas de ahí, para que Dios te use como nunca te ha usado. Pero no dejes que, porque has fracasado, ¿verdad?, en el pasado, que ya sea la razón que ya te dejas ahí tirado. No, levántate. Hay que tener una nueva visión y reconocer, es un nuevo día. El primer día fue de mañana, siendo aún oscuro. Hermano, hay que comenzar el día. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos,